Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damaris García, bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy quiero platicar con ustedes, analizar un poquito acerca de José Smith. No sé por qué, a mí me da como que esa sensación de que la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como que, no sé, me da esa sensación de que poco a poco se quieren ir sacudiendo a José Smith. Obviamente es imposible porque pues José Smith fue el fundador del mormonismo. Entonces, pues no se va a poder, ¿no? Pero siento que poco a poco pues lo dejan de mencionar y claro que eso pues al futuro, con el paso del tiempo, pues sí, o sea, entre menos lo menciones, pues la gente menos va a pensar en él, aunque sea que él haya sido el fundador del mormonismo. O simplemente lo mencionan como que así, muy básico, ¿no? Digo esto porque, a ver, en mis tiempos nos decían que José Smith era el hombre que había hecho más por la humanidad que cualquier otro hombre, ajá, exceptuando a Jesucristo. O sea, como que lo ponían muy a la par de Jesucristo, ¿no? Era Jesucristo y enseguiditita José Smith. Entonces, ahorita lo que yo he notado es que hablan de él como, pues sí, como de la visión, también hablan de él como que era un hombre de fe, ¿no? Pero ya no, siento que ya no lo engrandecen y siento que lo mencionan muy poquitas veces. Sería interesante que ahorita que estamos en el mes de octubre, este, que pues ya viene la conferencia general, digo, muchos de nosotros exmormones ya no vemos la conferencia así completa, a veces vemos poquito, a veces ya no vemos nada, muchos ya no vemos nada. Entonces ahí digo, los miembros activos que vienen aquí a curiosear nuestros videos, pues nos podrían comentar, ¿no? Pero sería observar qué tanto lo mencionan en esta conferencia. Puede ser que yo me esté equivocando. Yo siento eso y pienso que tiene que ver con el hecho de que pues ya la historia real, digámoslo así, de José Smith, pues ya está al alcance de nosotros. Toda esa información ya está muy, muy fácil de accesar a esa información, no como antes, ¿no? Cuando les digo, sostenían una historia muy conmovedora acerca de José Smith, no sé, durante los años 80, 90, que es, digamos, de lo que yo puedo hablar, ¿no? De los años 2000 todavía. Este, sí, entonces, bueno, a mí me gustaría analizar esto. Algo que yo noto en la iglesia es que, pues, ahorita están tratando de decir que son cristianos y que son cristianos, o sea, se están enfocando mucho en, como les digo, sacar esas historias o esos personajes a los que se les daba mucha fuerza y quieren agarrarse ahora de Jesucristo. Eh, yo siento también que mucho del éxito que tuvo la iglesia mormona en los años 90, por ejemplo, tuvo que ver con la historia pues que nos contaron precisamente de José Smith y qué tan parecida era a la historia de Jesucristo. Hay varios, pues, líderes religiosos, ¿no? Que no tienen que ver con el cristianismo, que también tienen, digamos, una historia parecida, ¿no? De este ser que viene, que es bueno, que tiene ideales, predica y que supuestamente es mandado por Dios y que después, pues, termina perdiendo la vida haciendo un sacrificio por la humanidad. Y entonces, pues gracias a ese personaje, nosotros somos salvos o podríamos ser salvos. No sé, como que nos imponen en deuda con un personaje, ¿no? Así, como les digo, en el cristianismo, pues Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo, pues, es alguien, creo yo, el hombre más famoso en el mundo. Entonces, sí, sabemos su historia. Yo realmente no sé, yo me he puesto a estudiar un poco acerca de Jesucristo y me parece algo muy triste que pues gente utilice
ahora sí que la vida, la trayectoria de alguien, pues para lucrar y para manipular a las congregaciones, ¿no? En dado caso que la historia de Jesucristo hubiera sido real, pues colgarse del sufrimiento, del sacrificio, de los ideales, del trabajo que alguien más hizo, para hoy en día seguir contándote la historia de alguien que vivió esta trayectoria y manipularte, ¿no? Y principalmente para hacerte sentir miedo, hacerte sentir dependencia y pues sentir que necesitas de ese personaje para salvarte por medio de una religión, de una iglesia. No sé, no tiene sentido, pero así lo utilizan. Ahora, en la iglesia mormona está José Smith y la historia de José Smith es bastante conmovedora, la historia que los mormones quieren seguir sosteniendo, que ya es insostenible, ¿verdad? Pero la historia que, por ejemplo, a mí me contaron, en breve, se las cuento los misioneros, ¿no? Principalmente, es que, bueno, José Smith era un niño de 14 años y él vivía en una época donde había mucha confusión religiosa y él no sabía que estaba confundido. Entonces él fue a orar a una arboleda, a preguntarle a Dios, ¿no? Pues a qué religión se debía de unir, porque pues había mucha confusión. Entonces él cuenta que a esa edad él fue a orar. Primero tuvo la oposición del enemigo, ¿no? De Satanás, que se quería apoderar de él y él tuvo una terrible sensación. Em, pero enseguida que pasó eso, que él venció eso, entonces se le apareció Dios y Jesucristo, ¿no? Y entonces dice que Dios le dijo, José, escúchalo, ¿no? Entonces, ajá, como Dios diciéndole a José que pues que escuchara a Jesucristo. Y entonces dice que José preguntó, ¿a qué iglesia me uno? Y dijo Jesucristo, a ninguna. Tú la tienes que restaurar, ¿no? Básicamente eso es la primera visión. De allí, si ustedes buscan películas y así que sean, ahora sí que producidas por la iglesia, les van a contar esta historia y van a ver que era muy bueno, lo pintaban como un hombre de familia, muy leal a su esposa, alguien que era muy bondadoso, caritativo, ¿no? Ahora, parte de la historia de cómo él supuestamente restauró la iglesia de Jesucristo, el evangelio verdadero, era porque él también tuvo una visión donde un ángel le dijo el lugar específico donde él iba a encontrar unas planchas. Esto tiene que ver con el libro de Mormón. Ajá. Entonces, pues él fue y sacó las planchas. Es bien increíble porque cuando te cuentan esto, tú no cuestionas nada. O sea, tú nada más te lo imaginas y dices, oye, sí, qué bonita historia. Y más cuando te ponían películas, porque pues ahí pues usan música, el ambiente y todo, ¿no? Para que te atrape la historia y no te pones a cuestionar, pues nada, ¿no? Entonces, a mí me contaron esa historia de que él sacó las planchas que estaban enterradas y entonces, por medio del Espíritu Santo, él iba traduciendo lo que esas planchas decían y tenía su ayudante, ajá, para que fuera escribiendo lo que él, por medio del Espíritu Santo, iba traduciendo. De hecho, mencionaban que estaba en un idioma que se llama egipcio reformado, que hasta hoy en día, en octubre 2024, no hay indicios de que tal lenguaje existiera, nunca jamás. Ajá, pero bueno, estaba así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, ahorita en la actualidad, bueno, ya sabemos que hay diferentes versiones de la primera visión de José Smith y también está la otra versión de cómo tradujo el libro de Mormón. Por un lado, en las visiones, de lo que yo recuerdo que leí, porque ustedes pueden encontrar todo esto en línea. De hecho, si buscan en la página oficial de la iglesia, pueden encontrar un poco ya de información en la página oficial. Pero
dentro de lo que me acuerdo era que en uno de los relatos que José Smith escribió, no dijo que en la primera visión había visto a Dios y a Jesucristo, sino dijo que vio ángeles, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando tú empiezas un poquito a tratar pues de meditar, de analizar, de usar tu criterio para decir, a ver, si a esta persona, a este joven, no importa que tenía 14 años, ajá, se le apareció o creyó ver o lo que sea, pero eso fue lo que vio, pues eso es lo que tú dices, eso es lo que tú cuentas, ¿no? Pero si yo de repente digo, ah, no, vi ángeles, y después digo, no, es que realmente vi a Dios y a Jesucristo, pues entonces allí digo, son señales de que tal vez no vio nada, tal vez se lo imaginó, tal vez muchas cosas, tal vez. Pero el chiste es de que no hay como congruencia, ¿no? Y pues es muy dudoso cuando hay diferentes versiones de esta visión. Ahora, por otro lado, en cuanto a lo de las planchas. A mí me llegaron a enseñar, porque en esos tiempos cuando me enseñaban los misioneros usaban panfletos, se lo tenían que memorizar lo que te iban a enseñar. Ahorita lo manejan de otra manera, pero me enseñaban fotos, ¿no? Donde José Smith estaba traduciendo, hasta apuntando así con el dedo, ajá, de que pues tradujo el libro de Mormón por medio de la plancha, de las planchas y así, ¿no? Ahora, ahorita dicen que no, dicen que José Smith realmente lo que hacía es que había un sombrero, ¿no? Donde él usaba dos piedritas, el Urim y el Tumim, así se llaman, y entonces él metía la cabeza en el sombrero y ahí veía lo que tenía que ir diciendo. Entonces, las dos son muy fantasiosas, sí, eh, pero son completamente diferentes, ¿no? Entonces es un poco, y ya lo analizaremos en otro video, em, es difícil de comprender cómo es que una persona de testimonio de creer que José Smith era un profeta y que tradujo el libro de Mormón con las planchas y ahorita decir que fue con el gorro. O sea, la misma persona tenga testimonio de la traducción del libro de Mormón cuando la historia te la cambian completamente, ¿no? Ahora, yo quiero aquí hablar de algunas de las cosas principales que se ponen en cuestión de este personaje de José Smith, cosas que yo realmente no sabía. Y más allá de haber fundado la iglesia y todo, pues las cosas en las que él estaba involucrado realmente. Como les digo, la historia de José Smith es una parecida, muy parecida a la de Jesucristo. Por un lado, pues lo pintaron como alguien que fue llamado por Dios, que vino a hacer una gran obra, ¿no? Pues la gran obra era restaurar el evangelio verdadero de Jesucristo, el cual iba a regresarle a la gente pues la posibilidad de ser salvo, ¿no? Y bueno, siempre vivió una vida de rectitud, eso es lo que decían. Jamás mencionaban poligamia. Yo jamás me enseñó nunca nadie y la verdad es que en el tiempo que yo fui miembro, pues sí me enfoqué en estudiar los libros, las leonas, las clases, todo, que era material de la iglesia nada más. Y jamás se mencionaba que José Smith hubiera sido polígamo, ¿no? A mí como me lo pintaban y de hecho en las películas y todo, era como pues un hombre de familia con su esposa, y de hecho pues también dicen como los hijos que tenía con su esposa, Emma, eh, pues fallecían. Pues te digo, te presentan estas imágenes con música y todo, y claro, lo sientes mucho. O sea, te causa esa empatía, ¿no? Con el personaje. Después te cuentan que pues él se tuvo que enfrentar, ¿no? Al sistema en general, a todo, para poder sacar a la luz el evangelio.
y que pues la gente que lo seguía, los pioneros, sufrieron también junto con él persecución, ¿no? Difamación y todo esto, hasta el punto en que pues lo encarcelaron y perdió la vida, ¿no? Bueno, le quitaron la vida. Entonces, lo hacen muy parecido a Jesús en el sentido de que pues es una persona llamada por Dios con un propósito eterno para la humanidad y que al final tanto fue su entrega a la causa que pues murió, ¿no? Entonces, por eso creo yo que nos decían mucho esa frase, ¿no? De que nadie había hecho más por la humanidad que José Smith, exceptuando a Jesús, a Jesucristo, porque claro, lo querían comparar con él, con la trayectoria de Jesucristo. Pero bueno, entonces, yo aquí, desafortunadamente, cuando empecé a estudiar, a investigar y todo, y me di cuenta realmente de lo que fue José Smith, pues sí, fue una gran decepción. Primeramente, lo que les comenté ya, las diferentes versiones de la primera visión, que desde ahí pues ya se tambalea todo. Segundo, la manera en cómo tradujo el libro de Mormón, ya que el libro de Mormón pues es un pilar de la iglesia mormona, obviamente. Te dicen que es el libro más perfecto que hay sobre la tierra. Entonces, pues el hecho de que me dijeran una historia de cómo fue traducido y después otra, pues obviamente le quita toda credibilidad. Y voy aquí a leerles algunas de las cosas que también descubrí ya estudiando. Ya va a depender de cada quien si quiere meterse a estudiar, a investigar o no. Y en todo caso, verificar si esto que yo voy a mencionar es real o no. Primero que nada, bueno, el libro de Mormón, em, pues es copia de otros textos. Ajá. Em, no, es triste porque nosotros como personas que fuimos tan crédulas, pues deberíamos de analizar por qué fuimos tan crédulos y si aún seguimos siendo así, ¿no? Si aún seguimos no cuestionando, si aún seguimos siendo tan fáciles de manipular por medio de nuestras emociones y de nuestra empatía. Ajá. Entonces, por ese lado. También en las épocas de José Smith había mucho todo esto de lo místico. Ajá. Entonces, José Smith, no sé, yo a veces me pregunto eso, ¿no? Es como ahorita en nuestra época, en este 2024. No sé si sea solamente en México o no sé si en otros países de Latinoamérica esté pasando lo mismo, pero ahorita está la gente como que yéndose mucho por todo eso que el tarot, las lecturas de cartas, ¿no? Las energías, los signos zodiacales, las limpias, todo eso, que hay cosas que digo, bueno, sí, hay cosas que no tienen explicación todavía y pues de alguna manera pues nos vamos por necesitamos encontrar como que esa parte espiritual, ¿no? Ese refugio. Y lo que sea que nos funcione, pues está bien, porque pienso yo que vamos poco a poquito, ¿no? Pero algo parecido estaba en las épocas de José Smith también con todo esto místico y todo esto. Y entonces José Smith lo que decía es que él era un vidente, ¿no? Que él era un vidente y que él podía encontrar tesoros. Entonces, él usaba estas piedritas para encontrar los tesoros. Y allí es donde haces el clic, ¿no? De así como ahorita vas a que te adivinen el futuro, te lean el futuro, pues en esa época él era uno de ellos, al parecer, de acuerdo a la historia. Y entonces le prometía a la gente que les encontraría tesoros y usaba estas piedritas para ver dónde estaban los tesoros, para ver la visión, ¿no? Para tener esa visión. Este, y entonces encontrarles tesoros a las personas y cobrar. La cosa es que pues no encontraba nada. Entonces, ¿por qué hace clic?
porque hace clic con la nueva historia, la nueva versión de cómo tradujo según el Libro de Mormón, con las piedritas y el gorro. Entonces, sí, es como que eran sus herramientas de trabajo, ¿no? No sé. Muy bien. Otra de las cosas, pues ya que ya la mencioné, pues es la poligamia. La poligamia, pues que lo hacía en secreto. También sería importante, si ustedes quieren, que busquen algunos de los diarios de las mujeres que se tuvieron que someter a poligamia y entender que José Smith, la manera en cómo introdujo esta ley celestial, ¿no? Según él, pues era diciéndole a las mujeres, a ver, Dios me dijo que tú tienes que casarte conmigo. Ajá. Entonces, si las mujeres no se sometían, em, José Smith les decía que entonces la salvación de ellas y de sus familias estaba entonces en riesgo, ¿no? Entonces, eran unas épocas, sí, pues de confusión y a la fecha, o sea, la gente busca de una o de otra manera, como les digo, la espiritualidad, porque creo que es algo que el ser humano sí necesitamos. Entonces, pues decían, ok, ¿no? Y dentro de todo este trayecto de adoctrinamiento, pues se sometían. Pero en los diarios de estas hermanas podemos leer, podemos ver que no era algo que ellas disfrutaran, ¿no? No era algo que lo hicieron realmente por decisión, sino fue más por imposición, ¿no? En el nombre de Dios. Ahora, aquí la otra cosa es que, bueno, podemos leer en Doctrina y Convenios cómo es que Emma, quien era, digamos, la principal esposa de José Smith, em, pues supuestamente, ¿no? Dios dijo, Emma, si tú no te sometes a la poligamia, entonces serás destruida, ¿no? Obviamente, Dios no se le apareció a Emma y le dijo eso, no, fue por medio de José Smith, ¿no? Entonces dices, bueno, a mí me gustaría que Dios venga y me diga directamente, ¿no? Sométete a la poligamia, Damaris, ¿no? No quisiera un intermediario y sobre todo en una cosa tan delicada como esa, ¿no? La otra cosa es que José Smith, pues no tenía esposas que fueran solteras nada más, tenía esposas que ya eran casadas y también menores, de la más joven de 14 años. Entonces, digo, todas estas prácticas, obviamente, pues había la sociedad, ¿no? Observando, porque ahora sí que no importaba que él quisiera ser tan discreto, no se iba a poder, ¿no? Tarde o temprano se iban a dar cuenta. Entonces, poco a poquito, o sea, ya llevamos todos los fraudes de los tesoros, esta parte de la poligamia, obviamente la gente pues no les iba a gustar ahora sí que cómo estaba este hombre pues funcionando en la sociedad, ¿no? Entonces sí, me imagino que eso empezó a traerle pues, pues enemigos, rivales, ¿no? Y nada tiene que ver en todo caso con restaurar un evangelio o con predicar un evangelio, sino con este tipo de acciones. Em, la otra cosa, pues es que, y que pues para que ya los miembros también ya sepan, muchos ya saben, pero muchos, la mayoría, no, en Latinoamérica, sobre todo, pues que José Smith era masón, ¿no? Ahora, yo en general, ya ninguna secta se me hace atractiva, no se me hace que sea bueno pertenecer a ninguna. Em, pero más allá de criticar o no, que si eres masón o no, eh, bueno, esto de la masonería tiene mucho que ver con las prácticas, símbolos que se hacen en la iglesia mormona. Y que en la época, ¿no? José Smith, pues sacó eso de los rituales del templo y todo, las investiduras y todo esto, las ropas y todo, pero pues eran copias de los masones. Em,
y él decía pues que era revelación de Dios. Y mucha gente que todavía no sabe esa relación entre los masones, José Smith y las prácticas de la iglesia mormona, todavía creen que las cosas que van a hacer al templo nadie las sabe, son secretas, nadie más las practica. Cuando yo me enteré de esto, la verdad también fue un golpe fuerte porque yo era de las que creía que esos rituales del templo, pues sí, nadie lo sabía, que era algo muy sagrado y que era algo único, ¿no? Y que realmente había sido una revelación de Dios. Pero ya después ves y dices, híjole, aparte, pues todos los cambios que ha habido, ¿no? En la sesión del templo y todo esto. Entonces sí, entonces por ese lado también, otra cosa. Eh, durante su vida también José Smith, pues bueno, cambió, cambió muchas doctrinas, ¿no? Fundamentales. Y todo esto tiene que ver con, pues con las presiones sociales, ¿no? Con las presiones sociales. Algo que pues se implementó en los tiempos de José Smith fue la expiación por sangre, ¿no? El hecho de enseñarle a la gente que ciertos pecados no podían ser expiados por el sacrificio de Jesucristo, sino que tenían que ser expiados con tu propia sangre. Entonces, pues les quitaban la vida a que derramaran sangre y entonces así se limpiaban de sus pecados. Tenemos un video hablando un poco más de eso a fondo, entonces los invito si es que les interesa. Así se llama expiación por sangre. Muy bien, por otro lado, que José Smith también tenía esta idea de hacer una teocracia. Él quería ser como líder político religioso al mismo tiempo y entonces tener este control. Entonces, fíjense, en un mundo pues normal, real, con este tipo de prácticas, ¿no? Pues obviamente pues se iba a echar encima a muchas personas, pero no por hacer el bien, sino por querer ser autoritario, querer ser polígamo, hacer fraude, ¿no? Ahora, dentro de los fraudes que también él hizo, este, pues tuvo que ver con un banco donde pues tenía personas que invirtieron y al final pues el banco quebró, ¿no? Y eso me recuerda mucho ahorita, por ejemplo, a las prácticas de la iglesia que todavía tiene, que eso de la creación de las empresas fantasma, para no decir cómo invierten el dinero de los diezmos de la gente. O sea, ellos quieren proteger toda esa información, tal vez porque si la gente se entera que su dinero del diezmo realmente va en inversión de armas, en inversión de marcas de cigarros, Coca-Cola, autos, o sea, pues tal vez la gente empezaría tal vez a preguntarse, ¿está bien que dé mi diezmo? ¿No? En Estados Unidos, mucha gente después de enterarse de este fraude financiero, sí, sí se fue de la iglesia y también sí dejaron de pagar diezmo. Y es triste porque en Estados Unidos sí la información como que salió muy, muy pronto, salió en las noticias y todo. Entonces la gente pudo ver la dimensión del fraude, no solamente em, el hecho de crear las empresas fantasma, ¿no? Sino el hecho de engañar así a la membresía, de decirles, tu diezmo es para ayudar al pobre, ¿no? Tu diezmo es para que la iglesia funcione, para el mantenimiento de templos, de capillas, actividades, ¿no? No, realmente muy poquito dinero es el que se utiliza para eso, ¿no? La mayoría del dinero es para invertirlo en empresas y pues hacerlo crecer, lo cual digo, pues como negocio es inteligente, está bien, pero como estamos hablando de fe y todo esto, pues ahí sí ya como que deberían de ser un poco más transparentes, ¿no? Sí, entonces, no sé, yo digo,
y aquí me dicen mucho, ¿no? De que por qué juzgo y todo esto. A ver, es importante que hablemos como, digamos, no sé, de una manera crítica y directa, ¿no? Presentar la información y cada quien tiene que hacer su juicio, no con el afán de, em, o sea, cuando utilizamos la palabra hacer juicio, lo podemos tomar de diferentes maneras. Una es como criticar, ¿no? Decir yo soy perfecto, tú no, y entonces señalar, señalar. Pero cuando yo ahorita me refiero a hacer nuestro juicio, es tener la información completa, ver la historia que la iglesia te quiere vender, que quiere seguir, tratar de sostener, y entonces buscar la información que tiene pruebas, que sí hay pruebas de todo esto. Y tú ya ponerlo en una balanza y entonces, ojalá, eh, pues tener un juicio, ¿no? Decir, a ver, pensar, a ver, ¿qué es la verdad? ¿Qué será la verdad? Es difícil porque si toda la vida, pues has tenido una idea de José Smith como alguien, pues, diferente, como un hombre de Dios, y después descubres todo esto, ¿no? Pues sí se te cae como que esa eh, idealización. Y deberíamos de parar eso, ¿no? De idealizar a personas. Y en general, ¿no? Sí, porque cuando tenemos ese tipo de expectativas, pues lo que surge es que nos desilusionamos mucho y pues sí, sufrimos decepciones grandes y pues entonces nos lleva a mucha tristeza, dolor, sí, mucho sufrimiento que no vale la pena, ¿no? No deberíamos de pasar. Entonces digo, aquí en resumen, está como que las dos partes, ¿no? La parte religiosa, que como les digo, José Smith, un hombre de Dios que murió por la causa, ¿no? Pero dentro de su retórica religiosa, pues ya vemos que no, porque ahorita ya es diferente, ¿no? Ya vemos que hay diferentes versiones de la visión de José Smith, ya vemos que la traducción del libro de Mormón, pues, quién sabe, ¿no? Al final, quién sabe la iglesia mormona qué es lo que vaya a enseñar. Ahorita, pues eso es lo que está, lo del gorro. No sé en unos años más qué más. Tal vez ahí ya queda. Está la historia de la salamandra también. También ya tenemos un video de ese tema, que les digo que en la época de José pues era todo muy místico y así. Entonces también se sacó eso de la historia de la salamandra, de la salamandra blanca, ¿no? Que se le apareció también. Entonces, pues están estas historias, digo, por el lado espiritual o por el lado religioso, por el lado de fe, pues también ahí digo, para mí, Damaris, pues es falso, ¿no? Completamente falso. Y por el otro lado, a nivel personal, pues podemos ver todo este tipo de actitudes, pues sí, que no era una persona em, derecha, ¿no? Que pues hacía fraudes, que pues estaba ahora sí que con esta avaricia del poder, ¿no? De ser tanto político como religioso y tener esa autoridad, ¿no? Em, Formar esta teocracia, ¿no? Em, y pues sí, no ser una persona derecha en sus negocios como pues personales, ¿no? Entonces te pones a pensar y dices, voy a poner mi confianza en alguien así y ya cada quien, ¿no? Cada quien. Todos tenemos errores, todos, nadie somos perfectos. Es una de las apologías que nos dan mucho de que es que no porque sean profetas son perfectos. Dios llama a personas imperfectas y todo esto, ¿no? Y está bien. Pero a veces yo no sé por qué nos cegamos al nivel de maldad que a veces algunas personas sí tienen. Yo la verdad es como digo, pues sí, José Smith, una persona astuta, inteligente,
muy creativa, sí, líder también, ¿no? Pero dentro de todo esto, pues una gran manipulación, o sea, una habilidad muy grande para manipular, em, usar el nombre de Dios y manipular, este, no sé, como que a veces sí te sorprende los niveles de maldad y entonces tú empiezas a ver y decir, ¿en serio? ¿En serio Dios escogió a alguien así? Y como les digo, todos tenemos errores, todos cometemos errores y todo, pero como que hay niveles en cuanto a la maldad, ¿no? Una cosa es cometer errores, somos imperfectos y todo, otra cosa es planearlo, planear todo, ahora sí que un sistema, ¿no? Planearlo y llevarlo a cabo sin importar las consecuencias o lo que le vas a causar a la gente, ¿no? Y que hasta hoy en día, en el 2024 todavía, eh, pues hay personas sufriendo los abusos de la secta mormona. Y bueno, pues a mí en lo personal, toda esta historia que la iglesia sostuvo por muchos años, pues ya totalmente se cae, se derrumba. El hecho de que lo quieran poner como un mártir, ¿no? Y tratarlo de comparar muy igual con el personaje o con, pues sí, con Jesucristo, o la historia de Jesucristo, pues como que no le salió, ya se les derrumbó mm, las, la información ahí está. Y bueno, pues yo de manera personal, pues ya sabiendo todo esto, ¿no? La historia que me quisieron contar o que me contaron, pues ya completamente pues, se destruye, ¿no? Cae, se derrumba. Ya José Smith, pues ya no es sostenible la historia de que José Smith fue o es un mártir, ¿no? De que pues dio la vida por una buena causa, pues no. Yo creo que más bien, pues sí, después de tanto fraude, de tanto autoritarismo, de abuso a las mujeres y todo esto, pues obviamente, pues la gente se iba a venir encima y entonces no había solución, ¿no? Y pues creo que por eso fue que, pues sí, él fue a dar a la cárcel y también pues ya era mucho el daño que él pretendía hacer, que pues la solución fue eh, quitarle la vida, ¿no? Ahora, aquí algo importante es que José Smith se defendió y aún en las películas de la iglesia sale como él tenía armas también. Yo no lo veo mal, no lo veo mal. Porque pues al fin de cuentas, si vienen por ti, pues tratas de defenderte. Pero aquí la cosa es que, y esa sería una diferencia muy grande para que los miembros lo noten, él sí trató de defenderse y mucha gente, muchos miembros no lo notan. Ajá. Él trató de defenderse de que, a ver, yo también voy a, ¿no? Jesucristo, la historia de Jesucristo no es así. Él sí fue como dice, ¿no? Pues ahora sí que lo agarraron y ándale. Entonces ahí sería como que una gran diferencia para, pues digo, para analizarlo y ponerlo allí. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pero sí, bueno, pues muchísimas gracias. No sé si la iglesia sí o no está dejando de hablar de José Smith. Tal vez solo es mi imaginación. Ustedes díganme qué piensan en los comentarios. Pues vamos a seguir hablando en este canal, por ejemplo, de José Smith, porque es fundamental no olvidar lo que nos contaron y lo que realmente es, ¿no? Y seguirlo, pues sí, divulgando para que, no sé, como forma de prevención, ¿no? Prevención para las personas que estén investigando, en este caso la Iglesia Mormona, y entonces consideren, ¿no? Piensen qué tan real puede ser la historia que te cuenten los misioneros o los mormones en general, los líderes, los profetas en sus conferencias generales, a lo que realmente es. Y antes de que entren a la iglesia y les empiecen a prohibir buscar información de fuentes externas a la iglesia,
pues ahorita, ¿no? Es el momento de que busquen, busquen, busquen y entonces tomen una decisión. ¿Me uno? ¿No me uno? Lo que a cada quien le funcione. Pues muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos en un próximo video.